Es una gran alegría, reciban los saludos de la Iglesia de Córdoba también. Y ayer tuvimos bastante contenido bíblico, ¿verdad? Y hoy no va a ser diferente, vamos a leer mucho la Biblia, así que saque su espada, téngala en la mano, según su edad, préndala, ábrala o desenróllela, usted sabrá. Pero luego de Hechos 15, donde los judaizantes plantearon que los gentiles no podían ser salvos sin cumplir con la ley de Moisés, se establece un hito. Sí, se puede ser salvo de manera independiente de la ley de Moisés. Y es pertinente comprender la incapacidad del hombre de ser salvo a través de las obras. Ningún tipo de obra, dentro o fuera de la ley de Moisés, tiene la capacidad de justificarnos frente a Dios. Necesitamos estar firmes en nuestra comprensión acerca de la salvación. Es absoluta y plenamente por gracia de Dios. Esa es una de las 5 solas. Sola gratia, solo por gracia. Y esto es un todo o nada, o es por gracia o no es por gracia. Y el Señor deja claro en su revelación, en la Biblia, que es solamente por gracia. Y si nosotros comprendemos el significado de gracia, no podríamos pensar en obras de ninguna manera. La justificación por obras sería una contradicción de esencia, de naturaleza con la gracia. Y sin gracia no hay evangelio verdadero. Podemos comprender algo muy importante en las Escrituras, que Dios se reveló de 2 maneras principales antes de presentar la plenitud del Evangelio. Por un lado, se presentó desde la antigüedad a todo humano. Romanos 1, Romanos 2 nos habla que en la conciencia del hombre, el hombre sabe que Dios existe. Y eso le deja sin excusa frente a Dios, porque sabiendo que Dios existe, no va a buscarle, no va a querer reconciliarse con Él. Pero por otro lado, también se le presenta a Israel dentro del pacto del Sinaí, del pacto mosaico, de la ley de Moisés, en donde presenta una serie de mandamientos. Y yo hoy lo que quiero hacer va a ser argumentar cómo se desarrolla la no justificación por obras y la justificación por gracia a lo largo de toda la Biblia. Así que vamos a leer mucho, pero necesitamos bosquejar esto, ¿sí? Van a ser 3 puntos principales. 1, fuera o antes de la ley de Moisés, bajo la ley de la conciencia, lo que tenemos todos. El segundo es con la ley de Moisés y el tercero la conclusión. ¿Sí? Fuera de la ley de Moisés, con la ley de Moisés y la conclusión. Pero dentro de los 2 primeros, o fuera, sea fuera o antes de la ley de Moisés, en la ley de la conciencia, ¿cómo deberían ser las obras y cómo terminaron siendo? En la ley de Moisés, ¿cómo deberían ser y cómo terminaron siendo? ¿Y cuál es la conclusión? ¿Se entiende? ¿Se animan? Vamos a ver el primer punto, fuera o antes de la ley de Moisés, bajo la ley de la conciencia. ¿Por qué voy a desarrollar este punto de una manera simétrica? Porque este es el que más nos involucra a nosotros. Como gentiles, no hemos nacido bajo la ley de Moisés. Entonces este primer punto va a tener una extensión más larga que los otros, simplemente porque es el que más nos atañe a nosotros, el que más directamente se relaciona con nosotros. Vamos a ver este primer punto, fuera o antes de la ley de Moisés, bajo la ley de la conciencia. El primer subpunto es, ¿cómo debería ser? Acompáñame a Romanos 1, por favor. Romanos 1, 19 a la primera parte del 21. Fíjate, Romanos 1, 19 al 21. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Y el 21 dice, pues aunque conocían a Dios, y resumo todo lo que sigue, pecaron. O sea, el hombre no tiene excusa, sabe que Dios existe en su conciencia, tiene la revelación de que hay un Dios, de que está Dios. Pero a pesar de tener ese entendimiento, pecamos. Y fíjate ahí nomás Romanos 2, 14 al 15. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos. Porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándole unas veces y otras defendiéndolos. ¿Qué dice? El hombre no tiene excusa para pensar que puede vivir lejos de Dios. El hombre natural en su conciencia sabe que Dios existe.
Y el hombre, previamente a la ley de Moisés o fuera de ella, desde la creación, tiene conocimiento de Dios. Y este conocimiento de Dios viene a través de contemplar la creación y también a través de la conciencia. Este conocimiento de Dios revela gran parte de lo que Dios exige de él. Un concepto instintivo y básico del bien y del mal, de las buenas obras y de las malas obras. El hombre natural tiene revelación de Dios suficiente como para saber cómo actuar, saber cómo deben ser sus obras para ser considerado justo. Sin embargo, peca y sus pensamientos lo acusan y no tiene excusa frente a Dios. Te hago un ejemplo. ¿Nunca sentiste tu conciencia, no hagas eso y lo hiciste igual? Yo soy el único pecador, usted también. ¿Sí, no? O hace eso y no lo hiciste. Bueno, ahí tu conciencia te acusa. No estás obrando justamente. A pesar de tener la revelación suficiente para obrar correctamente, escrita en nuestros corazones, en la conciencia, fallamos y obramos injustamente. Ese es el primer subpunto. ¿Cómo debería ser nuestra vida fuera de la ley de Moisés? Y hemos fallado. Vamos al segundo punto. ¿Cómo es? ¿Cómo son nuestras obras fuera o antes de la ley de Moisés bajo la ley de la conciencia? ¿Cómo son? Bueno, en la palabra de Dios tenemos registrado varias personas que vivieron antes de que Israel fuera formado y antes de que la ley del Sinaí fuera dada. Y en las páginas de un libro en especial tenemos la historia de un hombre con muy buena reputación ante Dios. ¿Quién se les ocurre? Job. Vamos a Job. Y vamos a ver el testimonio de Dios acerca de Job. Vamos a ver lo que la historia de Job nos testifica. Vamos a ver cómo se desenvuelve la historia de este hombre que no tenía la ley de Moisés. Es previo a esa historia. Es previo a ese tiempo de la historia. Y vamos a ver cómo Job es una persona que está fuera de la ley de Moisés por haber vivido antes de la ley de Moisés y no ser parte del pueblo de Israel. Fíjate el testimonio de Dios acerca de Job. Job 1:8. Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Es un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjense, es una apreciación teniendo en cuenta a Job comparado con otras personas. ¿Cómo sé que es con otras personas? Porque dice sobre la tierra. Dice, dentro de la gente que hay en la tierra, Dios dice, este es recto, es intachable, es temeroso, es apartado del mal, sobre la tierra. Pero se verá así si comparáramos a Job, no con sus vecinos, sino con el estándar justo de Dios, con las exigencias de Dios. Bueno, el problema de Job es que Job pensaba que sí. Se comparaba con sus vecinos y decía, y sí, la verdad que soy más maduro, más espiritual que ellos. Y quizás les quite la ilusión que muchas personas tienen respecto a Job. Pero Job pensaba que él sí estaba justificado por sus obras, y esto es lo que te voy a argumentar en esta parte. Job pensaba que él estaba justificado frente a Dios por su conducta. Recordemos que en la Biblia, justicia y ser justo se refieren a rectitud moral y moralmente recto. Job se consideraba a sí mismo moralmente recto. Se consideraba una persona intachable, pero no frente a sus vecinos, sino frente a Dios. Fíjate, en el 1:5 de Job, dice, cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos, hablando de sus hijos, y los santificaba, levantándose temprano, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Job siempre hacía así. Fíjate, él, por las dudas sus hijos se habían comportado mal, él ofrecía sacrificios y lo hacía de manera diligente, a la mañana, temprano. 1:20 al 22. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró su cabeza y postrándose a tierra adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá, el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y en todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Fíjate, después de la tragedia que todos conocemos de Job, donde es arrasado a toda su familia y luego todas sus riquezas, él dice, bueno, voy a bendecir al Señor. Él es bueno. Él dio, Él quitó, bendito sea su nombre. Y la Biblia nos dice que en ese estado de angustia, en esa situación horrible, Él no pecó. Incluso en el 2:3 dice, y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra. Es un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Él todavía conserva su integridad, a pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Dios dice que lo arruinó Job. Y que él sobre la tierra sigue siendo un hombre intachable, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y en la madurez de Job, fíjate el 2:10, él dijo,
Cuando la esposa, ¿viste? Es muy loco, porque le sacó todo menos la esposa y la esposa no era buena. Fue bicho el diablo, ¿no? No, la esposa déjala, fueron parte del tormento. Pero recordemos que esta esposa era mala, no como la mía es perfecta. Pero dice, no, le vamos a dejar la esposa. Dice, y él dijo, hablas como cualquier mujer necia, aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal. En todo esto Job no pecó con sus labios. Sigue, a pesar de que tiene una mujer que es mala mujer, una mala esposa, no espiritual, le dice, mujer, estás hablando como cualquier hija del vecino, como cualquier persona que no teme a Dios. Estás hablando con necedad. Y dice, aceptaremos de Dios el bien y no el mal. Y en todo esto Job no pecó con sus labios. Pero ahí empieza a cambiar ya la cosa. En el 3.1 dice, después de esto Job abrió su boca y maldijo el día de su nacimiento. Y ya Job va a quedar en evidencia. Sobre la tierra tiene un testimonio increíble. Pero, ¿qué pasa cuando vos apretás una naranja? ¿Qué sale? Jugo de naranja. Apretás una uva, sale jugo de uva. Apretás un hombre y sale lo que hay adentro de él. Y ya en el 3 ya está con bastante presión. Ha perdido sus hijos, ha perdido sus riquezas, se ha quedado con esa esposa. Y el 3.1 comienza así. Después de esto Job abrió su boca y maldijo el día en el que nació. Y acá empieza otra historia. Fíjate el testimonio de Elifaz, para que vos veas que incluso sus amigos tenían un testimonio importante sobre él. El 4, capítulo 4, versículos 3 y 4. Tú has exhortado a muchos. 4, 3 al 4. Y las manos débiles has fortalecido. El que tropezaba tus palabras lo levantaban. Y las rodillas débiles fortalecías. Fíjate. Su amigo le dice, pero vos eras nuestro consejero bíblico. Era nuestro consejero, era quien nos daba fuerza, quien nos alentaba, el que nos cuidaba. Y a lo largo del libro sus amigos empiezan a acusarle de merecer el castigo de Dios por alguna razón. Y dicen, Dios no se equivoca, por algo Dios te está castigando. Por algo te está pasando lo que te está pasando. Por algo, vos no debes ser tan íntegro como creíamos. Vos debes tener algún pecado oculto. Vos no sos lo que crees que sos, no sos lo que mostrás que sos. Y sus amigos lo acusan de esta manera. Dicen, Dios no se equivoca, por algo te está castigando. Pero fíjate el 9, 9:1 al 3 y 20 al 21. Entonces Job respondió a sus amigos, en verdad yo sé que es así, pero ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Si alguien quisiera discutir con él, no podría contestar ni una vez entre 1000. Aunque soy justo, mi boca me condenará. Aunque soy inocente, él me declarará culpable. Inocente soy, no hago caso de mí mismo, desprecio mi vida. O sea, en teoría, Job sabe que no puede justificarse frente a Dios. Sin embargo, tiene un concepto muy alto de sí mismo. ¿Qué dice? Yo soy justo, soy inocente. Dios es soberano, la tengo reclara. Pero yo soy justo e inocente. El 12:4 dice, soy un motivo de burla para mis amigos. Yo, el que clamaba a Dios, y él le respondía, motivo de burla es él, justo e intachable. Fíjate, acaba de decir soy justo, soy inocente, ahora dice soy justo e intachable. Y Job comienza a dejar en evidencia que en teoría él es bueno y humilde, pero en la práctica su corazón está corrompido con soberbia, con orgullo, y por supuesto eso va a contaminar sus obras. Él no es lo que él cree que es. Job está orgulloso de su humildad, ¿se entiende? Estoy orgulloso de mi humildad. Soy tan humilde que estoy orgulloso de mi humildad. Soy justo, soy intachable, soy inocente. Y empieza, acá el problema de Job es que él tiene un concepto, aunque es alto de Dios, no lo tiene tan alto, lo tiene un poquito más bajo y él tiene un concepto de sí mismo más alto de lo que es. Fíjate el 13:3. Pero quiero hablarle al Todopoderoso y deseo argumentar con Dios. ¿Qué empieza a generarse en el corazón de Job? Que baje el Señor y hablemos, porque conmigo se equivocó. Capaz que mi fichero, mi expediente, mi historia clínica fue a otro lado, pero en realidad lo que me está pasando no está bien. El 13, 15 y 16. Aunque él me mate, en él esperaré. Sin embargo, defenderé mis caminos delante de él. O sea, yo voy a justificar mi vida. Yo hice bien las cosas. Lo que me pasa no tiene sentido. El 16. Esto también será mi salvación. ¿Qué cosa? Que yo muestre mi vida. Mira, Señor, yo hice todo perfecto. Porque un impío no comparecería en su presencia. O sea, yo soy puro, no soy impío. Impío significa impuro. Señor, yo soy puro, soy justo, soy intachable, soy inocente. Si me presentara frente a Dios, vos me justificarías. Si me presentara frente a vos, Señor, vos me justificarías. Y Job está dispuesto a aceptar la voluntad de Dios
conoce que Dios es soberano y está dispuesto a aceptar su voluntad, cosa que nos pasa a muchos de nosotros, pero no está dispuesto a que Él no lo considere justo. Entonces dice, mira, Señor, cuando nos encontremos, te voy a mostrar mi conducta. Yo soy justo, intachable, soy perfecto. Job cree que al presentarle su conducta a Dios, él sería salvo, no como los demás que son impíos. Job cree no ser impío. En el 13:18 dice, pues yo he preparado mi causa. O sea, él está atormentado, sentado, rascándose con una teja, ¿se acuerdan? Pero en su interior, ¿qué está haciendo? Está pensando, yo le voy a presentar a Dios mi legajo y Él me va a decir, no, sí, vos eras justo. Lo que te pasó era una injusticia. Dice el 13:18, yo he preparado mi causa, sé que seré justificado. 16:21, ay, si un hombre pudiera discutir con Dios como un hombre con su vecino. Ah, si un hombre pudiera discutir con Dios como un hombre con su vecino. Lo que está diciendo Job, ¿cómo me gustaría saber dónde vive? Para ir y decirle, che, se te fue la mano conmigo, estás equivocado. Yo soy justo, soy intachable, soy inocente, soy humilde, soy perfecto, soy maduro, soy espiritual. ¿Por qué me pasan cosas malas? Yo merezco tu justificación, que me declares vos justos. Y los amigos de Job, Bildad, Zofar, Elifaz, lo causan de tener pecados y de merecer sufrir por ellos. Y el deseo de Job es poder presentarse a Dios para que Dios le justificara y dijera, no, Job, vos sos perfecto. La intención de Job es tapar la boca de sus amigos, que no cesan de acusarlo. Job realmente cree que ante Dios, ante la luz de las exigencias de Dios, él merece ser justo, considerado justo. Job desea estar mano a mano con Dios, para que Dios anuncie lo puro y lo perfecto que es Job. Es lo que está diciendo Job. Vienen sus amigos y le dicen, vos tenés un pecado oculto, no sos tan puro como crees. Y Job dice, no, ¿cómo me gustaría saber dónde vive Dios para que... ¿Viste? Ellos están equivocados, yo soy perfecto. Que Dios dijera, Job es perfecto. Fíjate el 23, acompáñame al capítulo 23 de Job. Yo sé que para muchos esto es algo que no habían visto en Job, pero es un gran libro que anuncia gracia. Dice el 23:3 al 7, y luego leeré del 10 al 12. ¿Quién me diera saber dónde encontrarlo para poder llegar hasta su trono? Expondría ante él mi causa, llenaría mi boca de argumentos, aprendería yo las palabras que él me respondiera y entendería lo que me dijera. ¿Discutiría él conmigo con la grandeza de su poder? No, ciertamente me prestaría atención. O sea, yo me presentaría ante Dios, mostrándole lo que yo soy, y él no me discutiría. Me diría, Job, tenés razón. El 7 dice, allí el justo razonaría con él, y yo sería librado para siempre de mi juez. Del 10 al 12, pero él sabe el camino que tomo. Cuando me haya probado, saldré como el oro. O sea, me va a poner la prueba y ¿sabes qué va a salir? Oro. Oro. Yo soy puro, soy perfecto, soy justo. El 11, mi pie ha seguido firme en su senda, su camino he guardado y no me he desviado. Del mandamiento de sus labios no me he apartado. He atesorado las palabras de su boca más que mi comida. ¿Qué está haciendo Job? Job insiste en su rectitud, en su justicia, en su conformidad a las exigencias de Dios. Job está convencido de que él es perfectamente justo y que Dios lo defendería y le declararía justo. Job cree que es puro y que las pruebas solamente iban a confirmar su estado de pureza, como el oro puro. Y si me va a poner fuego, yo voy a salir igual. Soy de oro, soy puro. Job expresa el descontento con Dios y lo acusa indirectamente de indiferencia frente al mal. Reconoce la soberanía de Dios, pero deja ver que él piensa que los malos no son castigados por Dios y que él, siendo bueno, sí es golpeado por Dios. El corazón de Job va quedando expuesto y comienza a hablar de su reputación y sus buenas obras. Job realmente cree estar justificado frente a Dios por sus buenas obras. Él no está consciente de su necesidad de gracia. Él cree que los demás pueden merecer y necesitar gracia. Él cree que los demás pueden necesitar gracia, pero Job no. Él no. Él es justo, es puro, es intachable. Él a través de la prueba va a quedar igual, es de oro puro, no hay nada para sacar. Él es una persona perfecta. Job cree estar justificado frente a Dios por sus buenas obras y no necesitar la gracia. Y después te cuento algunas cosas que él va diciendo a lo largo del libro. El 29:12, yo libraba al pobre que clamaba, al huérfano que no tenía quien ayudara. 29:13, el que estaba a punto de perecer y del corazón de la viuda, yo llenaba de gozo.
El 14, de justicia me vestía y ella me cubría. Como manto y turbante era mi derecho. Ojos yo era para el ciego y pies para el cojo. Padre era para los necesitados y examinaba la causa que no conocía. Quebraba los colmillos del impío y de sus dientes arrancaba la presa. Te leo algunos pasajes del 31. Hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo podía entonces mirar una virgen? El 5 del 31. Si he caminado con la mentira y si mi pie se ha apresurado tras el engaño. Que Él me pese en balanza de justicia y que Dios conozca mi integridad. 31:6. Que Él me pese y que Dios reconozca mi integridad. El 7 dice, bueno, si me he apartado del camino, si mi corazón ha ido tras mis ojos, si alguna mancha se ha pegado en mis manos. El 9, si mi corazón fue seducido por una mujer o he estado acechando la puerta de mi prójimo. El 13, si yo le hubiera negado el derecho de mi siervo. El 16, si yo hubiera impedido a los pobres su deseo. Si hubiera hecho desfallecer los ojos de la viuda. El 17, si he comido un bocado solo, o sea, sin compartir. Si el huérfano no ha comido de él. El 18, a la viuda guié desde mi infancia. Señor, desde chiquito yo soy bueno con la gente. Yo le cumplo el deseo a los huérfanos. Yo protejo a la viuda. Soy como una especie de Batman de la Mesopotamia. Yo he quebrado los colmillos de los malos. Yo he protegido el derecho. He sido bueno con mis siervos. Dice, si he visto a alguien perecer por falta de ropa, sin abrigo al necesitado, todo como si yo lo hubiese podido ver, no vi nada de eso. El 24, si hubiese puesto en el oro mi confianza. El 25, si me hubiera alegrado porque mi riqueza era grande. El 27 dice, si mi mano hubiese tirado un beso de mi boca. ¿Qué significa eso? ¿Vieron esta expresión? Bueno, se hacía para adorar los astros en la antigüedad. Hacían. Ni siquiera eso hice, Señor. El 29, ni siquiera me he alegrado de la destrucción de mi enemigo. El 32, al extranjero le he abierto mis puertas, al viajero. Fíjate. Acompáñeme al 31, versículos 35 y 37. 33, 35 y 37 del capítulo 31. En el 33, 31, 33. ¿Acaso he cubierto mis transgresiones como Adán, ocultando en mi seno mi iniquidad? ¿Qué dice ahí? Yo soy mejor que Adán. Adán se escondió, yo no. Yo lo que quiero, Señor, acá estoy. Mírame, soy puro, soy perfecto. Yo no necesito gracia, yo necesito tu justicia. Yo estoy justificado por mis propias obras. Señor, gracias por pensar en los demás, pero en mí, yo al cielo llego solito. Yo hice todo bien. ¿Acaso he cubierto mis transgresiones como Adán? El 35, que me responda el Todopoderoso. El 37, del número de mis pasos yo le daría cuenta. Como un príncipe me acercaría a él. Pará. Él es el rey, pero yo soy el príncipe, ¿eh? Si yo supiese dónde está el Todopoderoso, yo me acercaría como un príncipe, no como un plebeyo, no como un enemigo, como parte de su familia. Está Dios y después estoy yo. No soy como Adán, ese impío pecador que se escondió. Yo estoy acá, Señor, mírame, justificame. Señor, mira, yo soy perfecto, soy intachable. No soy como los otros, ni siquiera como Adán. Señor, respóndeme. Yo te quiero dar cuenta del número de mis pasos. Yo creo que te equivocaste conmigo. Yo no tendría que estar viviendo esto. Yo me acercaría a vos como un príncipe. Y Job hace un enunciado de su integridad y manifiesta considerarse más íntegro que Adán, más santo que Adán. Y dice que él se acercaría a Dios, el Rey Todopoderoso, y se acercaría como un príncipe, como segundo en majestad. Y Eliú le va a responder a Job. Luego de escuchar a Job y a sus amigos, Eliú tiene una visión un poco más clara de la situación. Acompáñame al capítulo 32. No te preocupes que no todos los puntos son iguales de largo. Este es porque nos puede tocar más de cerca. 32, 1 al 2. Entonces estos tres hombres dejaron de responder a Job porque él era justo a sus propios ojos. ¿Te suena esa expresión? El sabio a sus propios ojos, sabio para sí mismo, de Proverbios. Dice que los hombres dejaron de responder porque Job era justo a sus propios ojos. El 2. Pero se encendió la ira de Eliú, hijo de Baraquel, el busita de la familia de Ram. Se encendió su ira contra Job, porque se justificaba delante de Dios. ¿Qué va a decir Job? Fíjate el 33, 8 al 11. Capítulo 33, versículos 8 al 11. Ciertamente has hablado a oídos míos, y el sonido de tus palabras he oído. Versículo 9. Yo soy limpio, sin transgresión, soy inocente y en mí no hay culpa. Es lo que está diciendo Job.
El 10, Dios busca pretextos contra mí, me tiene como su enemigo, pone mis pies en el cepo, vigila toda mi senda. Él dice, yo soy limpio, soy inocente, pero Él tiene pretextos contra mí. El 34, versículo 5, Job ha dicho, yo soy justo, pero Dios me ha quitado mi derecho. ¿Te das cuenta de lo que acaba de decir en el 34:5, Job? Yo soy justo, pero Dios me ha quitado mi derecho. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo soy justo, pero Dios, ¿cómo es? Injusto. ¿Te das cuenta? Job dice, Dios, no soy como yo soy justo y vos te estás equivocando. El 34:5, Job habla sin conocimiento y sus palabras no tienen sabiduría. El versículo 36, Job debe ser juzgado hasta el límite porque responde como los hombres perversos. 34:37, porque a su pecado añade rebelión. Bate palmas entre nosotros y multiplica sus palabras contra Dios. Vamos al capítulo 35, versículos 2 y 8. Capítulo 35. 35:2. ¿Piensas que esto es justo? Dices, mi justicia es más que la de Dios. 35:8. Tu maldad es para un hombre como tú y tu justicia para un hijo de hombre. Lo que le está diciendo Eliú, vos sos uno más del montón. Dentro de nosotros sí puede ser más justo y cuando te equivocas como todos nosotros, soy igual a nosotros. Pero ¿qué está diciendo? Mi justicia es más que la de Dios. Señor, estás equivocado conmigo, yo soy justo y vos me negaste mi derecho. Vos estás actuando con injusticia, yo merezco todas las bendiciones. Y Eliú le dice a Job que al lado de los restos de los hombres, él es alguien normal, con maldad y con rectitud. Pero eso siempre comparándose con los otros humanos, no con Dios. Y Eliú continúa describiendo a Dios, sus obras y su carácter. Y finalmente, ¿qué sucede a lo largo del libro de Job? Le quiero contar que una vez casi me linchan en una iglesia porque prediqué esto de Job. Dice, no, pero Job es perfecto. Sobre la tierra era el más maduro. Pero su error fue, y su gran pecado fue, Señor, te estás equivocando. Déjame ir a donde estás vos, yo te enseño cómo es ser justo. Fíjate el 38, donde Dios aparece en escena. 38, versículos 2 y 3. Dice el Señor, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Y me encanta el 3, por la expresión, pero me da miedo también. Ciñe ahora tus lomos como un hombre, y yo te preguntaré y tú me instruirás. ¿Qué le dice? En argentino diríamos, párate de mano. Párate como hombre, a ver. Dios le dice, ¿qué? ¿Qué estás diciendo, Job? Vení, vamos a la salida. Dios presenta una serie de preguntas retóricas a Job, destaca la grandeza de su obra creadora, el orden de la creación. Dios habla sobre su control sobre la tierra, sobre el mar, sobre los astros, sobre las estaciones, sobre las criaturas. Dios hace una descripción detallada de sí mismo, de su propia grandeza. Y esa descripción sirve para recordarle a Job y a todos nosotros que Dios es infinitamente más sabio y poderoso de lo que podemos comprender. Y sigue el diálogo entre Dios y Job y luego de las preguntas de Dios esto sigue. Y fíjate el capítulo 40, 1 al 5. Capítulo 40, 1 al 5. Entonces continuó el Señor y dijo a Job, ¿podrá el que censura discutir con el Todopoderoso? El que reprende a Dios responda a esto. Job, vos me acabas de reprender. Respóndeme esto. Entonces Job respondió al Señor, yo soy insignificante, ¿qué puedo responderte? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez he hablado y no responderé, aún 2 veces y no añadiré más. ¿Qué es lo que está diciendo Job? Reconozco que hablé de más. Ya hablé una vez, hablé 2 veces, ya mejor me callo. Empieza a entender quién es Dios. Y Dios insiste. Fíjate los versículos 6 al 8. Entonces el Señor respondió a Job desde la tormenta, ciña ahora tus lomos como un hombre, yo te preguntaré y tú me instruirás. De nuevo. ¿Para qué se ciña un hombre de esa tierra, de ese tiempo, los lomos? Para pelear. Vení, vamos a pelear. Es lo que le está diciendo Dios a Job. Y dice el 8, ¿anularás realmente mi juicio? ¿Me condenarás para justificarte tú? Fíjate lo que Dios le dice a Job. En otras palabras le dice, ¿vas a bajar mi estándar de justicia para quedar bien vos? Y la respuesta de Dios es una afirmación majestuosa de su poder. Continúa su respuesta de sabiduría, de autoridad suprema sobre la creación y el universo. Y Job finalmente le responde a Dios. Vamos al capítulo 42, de los versículos 1 al 6. Que siempre sabemos el 5, 42, 5 lo sabemos de memoria, pero lo divorciamos del 6 por alguna razón.
42, 1 al 6. Entonces Job le respondió al Señor: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. ¿Le suena ese pasaje? De oídas había oído de ti. ¿Pero qué dice el 6? Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Job no conocía lo que pensaba que conocía. Ni a él mismo ni a Dios. Él tiene un concepto muy alto de sí mismo y uno más bajo de Dios. Acepto su soberanía, pero no acepto su justicia. Y solamente quien no conoce a Dios puede pensar que sí puede ser justificado frente a Él por sus propias obras. Y Él dice: yo había oído cosas de vos, pero ahora te conozco. Y ahora que te conozco me arrepiento de lo que dije y me arrepiento de mis pecados. Cuando realmente conocemos a Dios, sabemos que frente a Él somos totalmente imperfectos, impíos, injustos, inmundos. Aunque en comparación con otros mortales podamos llevar cierta ventaja en rectitud, ante Dios nuestra conducta está contaminada por nuestro pecado y nuestra rectitud es insignificante, frágil, débil, minúscula. Y eso es lo que tuvo que aprender Job. ¿Cuál es el punto? Romanos 1, sabes que Dios existe. Romanos 2, está en tu conciencia, mirando la creación, tenés que someterte a Él. Así debería haber sido nuestra conducta. ¿Cómo fue nuestra conducta? En el mejor de los casos, como Job. Soy puro, soy perfecto. Nadie admite su culpabilidad frente a Dios de manera real. El mejor de los hombres fuera de la ley de Moisés, podríamos decir que Job. Y estaba contaminado por su orgullo. Señor, yo soy justo, vos estás obrando injustamente. Déjame ir, yo soy como un príncipe, vos sos el rey, bueno, yo soy el príncipe. No soy como vos, pero estoy ahí nomás. La soberbia del hombre, ¿verdad? ¿Cuál es la conclusión? Nuestra rectitud ante Dios es minúscula, insignificante, frágil, débil, volátil. Ahora vamos a ver qué pasa con la ley de Moisés. O sea, primer punto era cómo es el hombre fuera o antes de la ley de Moisés. Segundo punto, cómo es frente a la ley de Moisés. Vamos a elegir un buen judío para que nos represente la situación. El punto A, ¿cómo deberían ser nuestras obras para ser justificados por ellas? Bueno, fíjate Deuteronomio 27, 26. ¿Cómo debería ser? Deuteronomio 27, versículo 26. Maldito el que no confirme las palabras de esta ley para ponerlas por obra. Y todo el pueblo dirá, amén. O sea, ¿cómo debería ser? Perfecta con los 613 mandamientos. Deuteronomio 28. Acompáñenme ahí nomás al 28, versículos 1 y 2. Y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y el 2 dice, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Fíjate el 47. Luego dice, y si no obedeces al Señor, a partir del versículo 15, y no guardas sus mandamientos, te van a venir estas maldiciones. Y dice el 47, por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón, cuando tenías la abundancia de todas las cosas. Dice el 63, y sucederá que tal como el Señor se deleitaba en ustedes para prosperarlos y multiplicarlos, así el Señor se deleitará en ustedes para hacerlos perecer y destruirlos, y serán arrancados de la tierra en la cual entran para poseerla. Fíjate, en la ley de Moisés dice, tenés que cumplir todo, y no solo de cualquier manera, con alegría y con gozo de corazón. 613 mandamientos. Había mandamientos bastante complejos. Si tu esposa, la mujer que amás, la mujer de tu corazón, o tu mejor amigo, te inclinan a adorar a otro Dios, no tengas misericordia. Dale el primer golpe, arrastrarlo fuera de la ciudad y terminen de apedrearlo allá. Si tu hijo es rebelde, sacarlo de la ciudad y apedrearlo, porque Dios no quiere rebeldía en su pueblo. ¿Vos crees que realmente todos cumplieron esos mandamientos? Cada 7 años, perdona todas tus deudas. ¿Vos te crees que los judíos perdonan todas las deudas? Nunca lo hicieron.
No cumplieron la ley. ¿Qué merecen por no haber cumplido la ley? Las maldiciones de Dios. Las maldiciones de Dios. Entonces, ¿cómo debía ser? Bajo la ley de Moisés, una obediencia perfecta para poder ser justificado por estas obras, las obras de la ley de Moisés. Pero ¿cómo se ve en la práctica? Vamos a elegir al mejor dentro de los hombres. Acompáñame a Lucas 18. Vamos a elegir al mejorcito de los cumplidores de la ley. ¿Se acuerdan que Job dijo, pero Señor, de chiquito yo cuido a la viuda, al huérfano? Yo era chiquito y ya estaba cuidando a la viuda. Job también decía, la gente antes de morir, ¿saben qué deseo tenía? Verme, conversar conmigo. Eso dice Job. Al huérfano yo lo cuidaba, a la viuda la cuidaba, al desprotegido lo cuidaba. Yo cuidaba a todo el mundo, Señor. De chiquito nomás yo era así. Fíjate Lucas 18, 18 al 27. Y vamos a ver cómo se ve alguien que se cree justificado frente a la ley de Moisés. Cierto hombre prominente le preguntó a Jesús, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos. No cometerás adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. ¿Te suena? Pero yo de chiquito, Señor. Yo desde chiquito ya cumplí los mandamientos. El 22. Cuando Jesús oyó esto, le dijo, te falta todavía una cosa. Vende todo lo que tienes y reparte entre los hombres y tendrás tesoro en los cielos y ven y sígueme. Pero al oír esto, se puso muy triste, pues era sumamente rico. Mirándolo Jesús dijo, qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Los que oyeron esto dijeron, ¿y quién podrá salvarse? Lo imposible para los hombres es posible para Dios, respondió Jesús. Y este hombre, el joven rico, era prominente, era un líder civil, tenía reputación social, era un cumplidor de los mandamientos de su juventud, conocedor de las Escrituras, era muy favorecido por Dios, era rico y aparentemente él y los discípulos de Jesús creían que su vida era el cumplimiento de Deuteronomio 28. Este rico, prominente, buena reputación, ¿por qué? Porque cumple los mandamientos. Que era bendecido por su obediencia a la ley de Moisés y no por gracia divina. Que él tenía todo eso a favor de ser rico, prominente, un líder respetado. ¿Por qué? Porque él era obediente. Esto es lo que creían sus discípulos. Y Jesús señala su falta de amor por Dios. Y señala que el dinero se constituyó un ídolo en su corazón. Sabiendo que la ley prohíbe la idolatría, queda en evidencia su falta de justicia, de rectitud frente a Dios. En la ley dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Cuando él le dice bueno Jesús, está diciendo que o Jesús es Dios o que Jesús viene de Dios. Y esa persona que es Dios o que viene de Dios le acaba de decir, bueno, vende todas tus cosas. Y él prefirió sus cosas ¿a qué? A seguir el camino de Dios. Le está mostrando, ¿qué cosa? Su idolatría. En la ley dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Y él tenía otro Dios, era su riqueza. Si bien consideró Jesús como divino, cuando Jesús le dijo, no, bueno, entonces vende todo, dijo, no te metas en esa. Ese ídolo no me lo toques. No lo quiero. ¿Y qué pasa con la ley? Si obedecer la ley de Moisés ¿qué pasa con la ley? Si alguien la obedece de manera perfecta, se cumple con las obras que Dios exige, ¿puede justificarnos? Sí. Pero ¿cuál es el problema? Nadie puede obedecerla. Solamente podemos ser justificados si en ella, en la ley de Moisés, si la cumplimos de manera perfecta, pero desde toda nuestra vida. No desde cuando yo quiero, desde toda nuestra vida. El problema es que no podemos cumplirla. La ley de la conciencia, ¿qué hace? Nos condena. La ley de Moisés, ¿qué hace? Nos condena. Fíjate Santiago 2:10. Santiago 2:10. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. ¿De qué le servía frente a Dios al joven rico haber guardado todos los mandamientos menos uno? ¿De qué?
Yo no sé qué ejemplo dar y siempre uso el mismo ejemplo. Les pido perdón a los que estuvieron ayer. Pero si yo le pregunto a mi esposa cuando ella está embarazada, ¿estás embarazada? Ella no puede decir bastante, un poquito. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? O sí o no. ¿Cumpliste la ley? Bastante, no sirve. Un poquito, no sirve. O todo o nada. Y si fallas en un punto, por ejemplo, eso de haberlo hecho de buena voluntad y con gran gozo, no cumpliste nada. No cumpliste nada. Entonces, si este que era bendecido, rico, con buena reputación, líder de su comunidad, bastante obediente a la fe, a la ley, si este no se salvaba, ¿quién podría salvarse? ¿Quién podría ser justificado? Y de eso se trata. Fíjate, volvemos a Lucas 18. Lucas 18, 25 al 27. Lucas 18, 25. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién podrá salvarse? Entonces nadie, si este es súper bendecido y no se va al cielo, ¿quién se va a salvar? Si este es rico, prominente, líder, obediente, si este no se salva, ¿quién se va a salvar? Si este que ha recibido tantas bendiciones no se salva, ¿quién? Nadie. Es imposible salvarse. ¿Pero qué responde el 27? Jesús, lo imposible para los hombres es posible para Dios. Usando la imagen del animal más grande que conocen, ¿cuál era? Un camello. Queriendo pasar por el orificio más pequeño que conocen, Jesús les enseña su conclusión. La conclusión es que nadie puede salvarse, que para los hombres es imposible ser justificado frente a Dios. Job, si no era por la intervención de Dios, no tenía chance. El joven rico, si no es por la intervención de Dios, no va a tener chance. Nadie puede, ni fuera de la ley, ni dentro de la ley, salvarse por obras. Nadie puede ser justificado. Hay una leyenda que surgió en la Edad Media, de que el camello era la puerta que había en Jerusalén y que el camello tenía que entrar arrodillado para pasar por la puerta que se llamaba aguja. Eso es mentira. Nadie llega al cielo como un premio a su humildad. Y la puerta esa nunca existió, no hay registro de eso. Es una leyenda que surgió a mitad de la Edad Media. Lo que Jesús está diciendo es imposible. Y el contexto nos marca eso, es imposible. Jesús dice, es imposible para los hombres. ¿Te diste cuenta? No es difícil, no es que te tenés que agachar y entrar con humildad. Es imposible. Él dice, para los hombres es imposible. Lo imposible para los hombres. Es como un camello tratando de entrar por una aguja. Que vos quieras entrar al cielo por tus obras es tan ridículo como un camello entrando por el ojo de una aguja. El animal más grande que conocen ustedes, le decía a los discípulos, no pasa por este huequito que es el huequito más chiquito que ustedes conocen. Es ridículo que un camello intente. Y es ridículo que todo hombre desee llegar al cielo por obras. Es ridículo. Es imposible. No es por esfuerzo. El cielo no es un premio a tu humildad. No es que entras arrodillado. No es un premio a tu humildad. No es un premio a tu conocimiento. No es un premio a tu sabiduría. No es que vos entras al cielo porque sos mejor que el vecino que eligió diferente. No. Nadie puede salvarse. Para los hombres es imposible ser justificado frente a Dios. Pero vamos a ir a la conclusión. ¿Quién puede ser justificado por sus obras? El que obedece a la ley de la conciencia, nadie pudo, ni siquiera Job. El que obedece a la ley de Moisés, nadie pudo, ni siquiera este hombre que era bastante cumplidor. Fíjate Romanos 2, 11 al 12. Romanos 2, 11 al 12. Porque en Dios no hay acepción de personas, pues todos los que han pecado sin ley, o sea, la de Moisés, sin ley también perecerán, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. O sea, el que tenía su conciencia lo condenó. Y el que tenía la ley de Moisés le condena. ¿Cómo son nuestras obras frente a Dios? Isaías 64, 6 dice, todos nosotros somos como el inmundo, como un trapo de inmundicia, todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. ¿Qué está diciendo Isaías? ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo a través de Isaías? Que las obras humanas son como un trapo de inmundicia. ¿Vos sabés lo que es un trapo de inmundicia? Una de dos cosas, una toallita femenina sucia o algo que nosotros usamos ahora como un papel higiénico. Le dice, tus buenas obras frente a Dios son como esto. ¿Qué son? Hediondas. Es más, tus pecados te arrastran como una hoja arrastrada por el viento. Fíjate Lucas 16, 15.
Lucas 16:15. Y Jesús les dijo: ustedes son los que se justifican a sí mismos ante los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. ¿Qué está diciendo de nuevo? No podés ser salvo por tus obras. No podés ser declarado justo por Dios por tus obras. No se puede, nadie lo pudo, ni Job ni el joven rico, nunca, nada, nadie puede ser justificado por las obras. Entonces, ¿qué nos va dejando claro la narrativa bíblica? Que la justificación que necesitamos no puede venir de nuestras obras. No debe ser subjetiva ni experiencial. Tiene que ser objetiva y legal. Una declaración sobre nosotros que sea independiente de nuestras obras y que provenga de la autoridad sobre las autoridades. ¿De quién? Del juez supremo, Dios. Te lo digo de otra manera. La justificación que necesito tiene que venir de parte del juez, porque si viene de parte del culpable no voy a llegar a ningún lado, solo la condena. Necesito algo que sea fuera de mí, que sea algo declarado sobre mí, pero no por mí. Leo de nuevo, la justificación que necesitamos no puede venir de nuestras obras, no debe ser subjetiva y experiencial, debe ser objetiva y legal. Una declaración sobre nosotros que sea independiente de nuestras obras y que provenga de la autoridad sobre todas las autoridades, que provenga del juez supremo, que provenga de Dios. Bueno, ahora acompáñame en Romanos 5, 18 al 19. ¿Cómo podía ser la justificación entonces? Así pues, Romanos 5, 18 y 19. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y para que este paralelismo sea perfecto, hermanos, la justificación debe ser recibida de la misma manera que la condenación. Vos recibiste la condenación de Adán. ¿Por qué? Por imputación. Y para que vos seas justificado, tenés que recibir por imputación la justicia de Cristo. Y eso excluye las obras que nosotros podamos hacer. La condenación en Adán no se recibió por obras. No es experiencial, no es subjetiva, es objetiva y es recibida legalmente, es imputada. Y la justificación debe ser recibida por imputación. Y eso excluye cualquier tipo de obra que nosotros podemos hacer. Ninguna obra nuestra, ni fuera de la ley, ni dentro de la ley, puede justificarnos. ¿Pero qué? Lo que dijo Jesús, lo imposible para los hombres es posible para Dios. Y esto es así para que la gloria de Dios sea alabada en nuestra salvación de manera absoluta. Entonces, ¿cómo somos justos? ¿Cómo somos declarados salvos? Acompáñame a Efesios. Efesios 2. Y acá cerramos con este pasaje. Efesios 2, 8 al 10. Mientras buscas Efesios 2, 8 al 10, hago un resumen. El primer punto era fuera o antes de la ley de Moisés, bajo la ley de la conciencia. ¿Cómo debían ser? Rindiéndonos a Dios. Pero ¿cómo fueron? En rebeldía, con orgullo, con soberbia. Segundo punto, con la ley de Moisés. ¿Cómo deberían ser? Una obediencia perfecta. ¿Cómo fueron? Imperfecta, la ley nos condena. Y el tercer punto es la conclusión. ¿Alguien puede ser justificado por sus obras? No. ¿El que obedece la conciencia puede ser justificado? No, nadie pudo. ¿El que obedece la ley de Moisés? No, nadie pudo. ¿Qué necesitamos? Una justificación recibida por imputación. ¿Cómo se produce esto? Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La salvación al 100% es del Señor. Es por gracia. Solo por la gracia una persona puede ser reconciliada con Dios, no por sus obras. Job no pudo, el hombre rico no pudo, solo por gracia. Hermanos, a veces entendemos tan mal el Evangelio que en vez de predicar la parábola de la oveja que se perdió, de otra manera predicamos la parábola que era tan humilde y sabia que llegó sola al redil. Eso no es gracia. Si uno de nosotros es salvo, lo es por gracia. Y así como se imputó la condena en Adán, a nosotros se nos imputa
la justicia de Cristo en nosotros por gracia a través de la fe. La gracia es lo único que nos salva. Solo por gracia podemos ser salvos. No hay ninguna otra manera. No es un premio nada nuestro, ni siquiera es un premio a nuestra fe. Es absolutamente gracia divina. Vos podés estar confundido y pensar que sos como Job. Señor, si yo vení vas a defenderme. Vas a mostrar lo bueno que soy y le va a tapar la boca a todos los que me acusan. O puedes pensar como el joven rico. Yo de chiquito cumplo. Soy fariseo. Yo de chiquito cumplo la ley. Soy obediente. ¿Y qué es este ídolo? No, Señor, no te metas con mis ídolos. Pero hermano, lo que necesitamos es gracia. Y si va a haber obras en nosotros que sean una respuesta a esa gracia. Pablo lo dice de otra manera. En Romanos 12, que por la misericordia que ya te alcanzó, presenta tu vida, presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Obramos pero como respuesta, no para alcanzar. La gracia ya nos alcanzó. Y esa gracia es la que nos da lugar a la salvación. La salvación es del Señor, al 100%. No es un premio a nada nuestro, ni siquiera un premio a nuestras buenas obras, ni un premio a nuestra fe, ni un premio a nuestra humildad. Es absolutamente gracia divina. Solo por gracia el hombre es salvo. De ninguna otra manera. Las obras nos acompañan, pero somos declarados justos por gracia. Por gracia. Nunca pensemos que no necesitamos gracia. Nunca pensemos que somos buenos por nosotros mismos. Nunca pensemos que porque desde chiquitos nosotros cumplimos más o menos los mandamientos, el Señor tuvo que hacer algo diferente con nosotros. Nunca pensemos, Señor, encárgate de los otros pecadores. Yo me encargo de mi vida, yo soy justo. Y ayer hacía esta ilustración porque me parece muy gráfica. Lo que tuvieron ayer, perdónenme por repetir, pero la parábola del publicano y el fariseo. ¿Se acuerdan del publicano que decía? Miserable de mí, soy hombre pecador, sé propicio a mí. ¿Se acuerdan? Y al lado de él había un fariseo. ¿Y qué decía el fariseo? Gracias, Señor, porque no soy como este pecador. Y nosotros leemos esa parábola y ¿qué sentimos? Gracias, Señor, porque no soy como este fariseo. ¿No nos sentimos así? Nos sentimos mejores. Yo no soy como el vecino que no sigue a Dios. Yo no soy como aquel que eligió diferente. Yo no elegí el camino de las drogas, yo elegí a Dios. Hermano, es gracia. No es algo que vos hayas hecho. Y esa es la gracia que te lleva a la morada eterna. Por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. La gracia es lo que necesitamos. Y la gracia es lo que nos lleva al cielo. Y es la gracia lo que nos sostiene en pie. Y es la gracia lo que nos ayuda a mirar al cielo y dejar de mirarnos nosotros mismos. Es la gracia lo que me permite amar a mi hermano. Es la gracia la que me permite seguir en pie, maravillado por mi Salvador. Es por gracia que soy salvo, no por ninguna otra cosa. Y solo la gracia da salvación. Nunca puedes ser salvo de otra manera. Querer ser salvo de otra manera es como querer meter un camello en el ojo de una aguja. Es ridículo. No va a pasar. Es imposible. Pero como dijo Jesús, lo imposible para los hombres, nuestra salvación, es posible para Dios. ¿Cómo? A través de la gracia. Solo a través de la gracia el hombre puede ser salvo. De ninguna otra manera. Para mí esto es un alivio absoluto. Espero que para vos también. Renuncia a cualquier otro intento de querer justificarte frente a Dios. Tenés que ser justificado por el único medio que Él eligió, por imputación. Y esa imputación de justicia llega por gracia. Amén. Vamos a orar. Padre, agradecemos tu gracia, Señor. Gracias porque aunque nuestra salvación era imposible para nosotros, vos la hiciste posible a través de la obra de Jesús. Solo por gracia somos salvos. Gracias, Padre, por llegar a nuestras vidas, tratar en nuestros corazones. Gracias, Padre, porque a pesar de nuestra ignorancia, nuestra debilidad, nuestra imperfección, nuestro pecado, decidiste amarnos y demostraste tu amor para con nosotros en que diste tu Hijo a favor nuestro. Señor, te rogamos que apartes de nosotros cualquier ídolo y cualquier idea de meritocracia respecto a la salvación. Que entendamos, Señor, que es por gracia, absolutamente por gracia, 100% por gracia. Padre, por favor, bendecí a tu pueblo en Ciudad del Este, en Paraguay. Hacelos firmes en la palabra, hacelos firmes en la santidad. Sostén sus brazos, Señor, que puedan seguir siendo un faro para la región y que puedan mostrar tu luz y ser sal en un mundo
que se pudre lentamente. Señor, por favor, Padre, sostén esta iglesia, bendecila, multiplicala. Gracias, Padre, por cómo bendicen mi vida. Gracias por la amistad y el cariño que me ofrecen. Te ruego que levantes muchos hombres y mujeres de Dios. Que levantes, Señor, personas poderosas en la palabra y en hechos. Y que para tu gloria y por tu gracia sigan fieles hasta el final. Gracias, Padre. Por favor, bendecilos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano. Muchas gracias.